Dicen que los dioses modernos ya no nacen entre rayos y truenos. Nacen detrás de una pantalla, en un dormitorio, frente a un monitor, y con una idea capaz de cambiarlo todo. Uno de ellos fue Mark Zuckerberg, un joven de mirada fría, manos inquietas y una ambición imposible de medir. Creó algo que prometía unirnos, pero que terminó separándonos más que nunca. ¿Fue un genio incomprendido o un visionario dispuesto a sacrificarlo todo por el poder? Hoy conocerás la verdadera historia de Mark Zuckerberg. Y te advierto, al final, puede que no sepas si admirarlo o temerle. Mark Elliott Zuckerberg nació el 14 de mayo de 1984 en White Plains, Nueva York. Mientras los otros niños jugaban con muñecos o bicis, Mark prefería hablar con computadoras. A los 12 años, ya había creado su propio sistema de mensajería, Zugnet. Conectaba la clínica dental de su padre con las computadoras de su casa. Su familia lo veía como un genio, sus compañeros como un chico raro, obsesivo, solitario. Pero Mark no jugaba a ser programador, jugaba a entender a las personas y, sobre todo, cómo hacer que se conectaran. Una obsesión que años después lo llevaría a controlar la conversación de más de 3.000 millones de seres humanos. En 2002, Mark llega a Harvard, el sueño americano de un prodigio informático, callado, inteligente, impredecible. Mientras sus compañeros iban a fiestas, él pasaba las noches frente a la pantalla, escribiendo líneas de código como si fueran conjuros. Una noche, tras una decepción amorosa, decidió vengarse a su manera. Hackeó las bases de datos de Harvard y creó una página llamada FaceMash. Los usuarios votaban quién era más atractivo entre los estudiantes. El sitio se volvió viral en cuestión de horas. Y en cuestión de horas, Harvard colapsó. Fue suspendido. Pero Mark había probado algo mucho más importante: el poder de conectar y manipular a la gente. Aquel escándalo fue el inicio del mito. El momento en que el chico tímido empezó a saborear el control. Poco después, 3 estudiantes, los hermanos Winklevoss y Vivian Arendra, le propusieron ayudarles a construir una red social exclusiva para Harvard. Mark aceptó, pero tenía otros planes. En su dormitorio, junto a un par de amigos, creó algo nuevo, thefacebook.com. Era simple: un perfil, una foto, una red que te hacía sentir parte de algo. En solo semanas, medio Harvard estaba dentro. En meses ya lo usaban en universidades de todo el país. Y así, sin saberlo, Mark Zuckerberg acababa de cambiar la forma en que el mundo se comunica. No había creado una página web. Había creado una realidad paralela, donde tu valor se medía en me gusta. El éxito, como siempre, trajo enemigos. Los Winklevoss lo acusaron de robar su idea, y su mejor amigo, Eduardo Saverin, fue lentamente borrado de la empresa que ayudó a fundar. Zuckerberg, imperturbable, solo dijo una frase: estoy haciendo lo que se necesita para que esto funcione. Para algunos eso era determinación, para otros, pura frialdad. En 2008, los juicios terminaron. Hubo acuerdos millonarios, firmas, silencios. Pero Mark salió ileso, más poderoso, más solo y con una idea fija. Facebook debía conquistar el mundo. Facebook creció sin control, de Harvard al planeta entero. Zuckerberg ya no era un estudiante, era el arquitecto de una nueva civilización digital. Compró Instagram, WhatsApp, Oculus, y poco a poco todo lo que tocaba se convertía en azul.
Cada me gusta era un dato, cada mensaje una oportunidad, cada reacción una mina de oro. Mark no vendía tecnología, vendía comportamiento humano. Y nosotros éramos el producto. En 2018, el escándalo de Cambridge Analytica lo expuso todo. Datos de millones de usuarios fueron usados para manipular elecciones. Y ahí estaba él, Zuckerberg, ante el Congreso de los Estados Unidos, impasible, medido, casi robótico. Decía que Facebook buscaba conectar personas, pero el mundo empezaba a ver otra cosa. Una máquina diseñada para controlar la información. ¿Había perdido el control de su creación? ¿O siempre fue parte del plan? El chico de Harvard había logrado algo que ni los gobiernos podían: entender cómo pensamos y predecir lo que haremos. En 2021 Zuckerberg anunció una nueva era, Meta, un universo digital llamado Metaverso, donde podrías trabajar, socializar y existir sin salir de casa. Pero esta vez el mundo ya no lo aplaudió. Muchos lo vieron como un intento desesperado por limpiar su imagen. Otros como la visión de un dios digital, tratando de crear un mundo donde aún pudiera ser adorado. Quizá el futuro no está por venir. Quizá ya lo programó él. Mark Zuckerberg cambió la forma en que el mundo se comunica. Nos dio voz, pero también nos quitó silencio. Nos acercó a todos y al mismo tiempo nos distanció más que nunca. Hoy millones lo critican, desde las mismas redes que él construyó. Y tal vez en algún lugar Mark esté sonriendo, porque no importa lo que digamos, seguimos dentro de su red. Zuckerberg no es un héroe ni un villano, es un espejo. Refleja lo que somos como sociedad, curiosos, adictos, conectados y vacíos. Así que dime tú, ¿Mark Zuckerberg cambió el mundo o simplemente lo hackeó? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres conocer las historias reales de los magnates que construyeron y corrompieron el poder, suscríbete, porque este apenas fue el comienzo.